alguna enfermedad, pues para estar mejor. Y esto entronca directamente con un concepto mucho más moderno, que es el concepto de salud positiva. Y que viene a decir, que ya en realidad lo definió Hipócrates, y viene a decir que si hasta ahora, prácticamente, hasta ahora, el enfoque de la investigación, de los consejos, de la actividad científica en el mundo de la medicina ha sido para demostrar cómo ciertos comportamientos, ciertos hábitos eran negativos, había que evitarlos porque ocasionaban enfermedad o aumentaban el riesgo para determinadas enfermedades. Pues este concepto de salud positiva da un giro y viene a decir que actividades que nos hagan pasarlo bien, actividades con las que disfrutemos, y ahora voy a poner algunos ejemplos, van a determinar un mejor funcionamiento de nuestros órganos y sistemas, nos van a prevenir, nos van a hacer más fuertes y van a prevenir, por tanto, ante la ocurrencia de una hipotética enfermedad, y en definitiva van a mejorar nuestro funcionamiento y van a prevenir el envejecimiento, que es a lo que yo me dedico también, a la medicina anti-envejecimiento. Un ejemplo de esto que yo decía era el ejercicio. El ejercicio es bueno, pero cuando el ejercicio nos permite disfrutar, lo pasamos bien. Cuando el ejercicio no nos gusta, cuando hacemos una actividad que no nos gusta y no es placentera, ya no nos sienta tan bien para la salud, incluso todo lo contrario. Y en este sentido entra también la alimentación. En realidad lo que comemos, la alimentación, nosotros no comemos porque tenemos hambre. Eso podía ocurrir hace muchos años o en nuestro país, o puede ocurrir en países menos desarrollados. En realidad nosotros comemos, en primer lugar, porque nos gusta la comida. En segundo lugar, porque la comida está ahí. Y en tercer lugar, porque ha llegado la hora de comer. Esos son los tres condicionantes que nos hacen comer, y el principal es que nos gusta. De hecho, de los dos condicionantes que tiene el comportamiento humano, solo tenemos dos condicionantes. Es curioso que todo nuestro comportamiento solo tiene dos determinantes. Uno es la evitación del daño. Si hay algo que nos hace daño, si hay algo que nos desagrada, tendemos a evitarlo. En el caso de la comida, la evitación del daño es el hambre. Para evitar el daño, comemos. El daño que supone el tener hambre o el tener sed. Bien, el segundo comportamiento primero es la evitación del daño, el segundo es la búsqueda de la recompensa. El placer que nos produce la recompensa, el reward, como dicen los anglosajones, la recompensa que nos produce hacer una actividad. Bien, pues de los dos, mucho más potente que la evitación del daño es la pulsión por la recompensa, el pasarlo bien, el elegir disfrute. De hecho, todos nosotros estamos aquí porque nuestros padres no fueron conscientes de lo que se les venía encima teniendo un hijo como nosotros. Estamos aquí porque buscaron la recompensa que es tener la actividad sexual placentera, lógicamente, y eso trajo como consecuencia inevitable el tener un niño. Y los endocannabinoides o la feniletilamina, en fin, otros, ocasionan esa sensación de bienestar, de estar pasándolo bien. En ese sentido, pues claro, es fácil de entender que el placer sexual, como el máximo exponente de la pulsión por la recompensa, que
lógicamente arriesga incluso la propia vida de la mujer por quedarse embarazada, etcétera, la propia vida del hombre por la competición que implica en animales sociales, ¿no? La competición que implica el procrear y que solo quede un macho que es el que y arriesgue su propia vida luchando contra otros machos. Bien, pues ese proceso ocurre exactamente igual con todo aquello que necesitamos para nuestra supervivencia individual, como es la alimentación, o genética, como es la procreación, que nuestros genes se embarquen hacia la eternidad y que, a pesar de los riesgos, nos lleve a adquirir ese placer. Y dentro de la carne, el placer es un proceso relativamente complejo, se define muy fácilmente, pero es bastante complejo. De hecho, no hay un tipo de placer, hay dos tipos de placer, por simplificar. Uno es el placer en el que todos estáis pensando, ese es el placer hedónico. También algunos lo definen como placer visceral, es lo que se suele entender como placer, ¿no? Esto me gusta. Otro tipo de placer mucho más elaborado, mucho más complejo, es el placer eudaimónico. El placer eudaimónico es el que está relacionado con el autocrecimiento, la autoaceptación, la satisfacción. Y os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender rápidamente. El placer hedónico es el que uno tiene cuando uno prepara, o sea, cuando uno se come un plato, una carne exquisita y disfruta con esa comida. Eso es placer hedónico. El placer eudaimónico es el que tiene el ama de casa, el que tiene la cocinera, el cocinero, el dueño del restaurante, el masterchef, que ha elaborado ese plato y cuando le dicen esto está exquisito, o incluso él lo prueba y dice esto está bueno y además lo he hecho yo. Ese placer eudaimónico en términos de salud es mucho más potente que el placer hedónico. Y explica por qué, por ejemplo, Santa Teresa de Calcuta o el Padre Damián o personas placenteros es el amargo y el agrio. El amargo nos pone de manifiesto que algo es venenoso. El agrio que está en fermentación. El sentido olfativo nos lleva a rechazar otro alimento que podría ser perjudicial, que es un alimento en putrefacción. Por tanto, amargo, ácido o con mal olor, lo rechazamos. Y nos quedamos con dos sabores que son placenteros, que son el dulce y el salado. Dulce y salado nos gustan, pero que tienen que tener como condicionante, como condición necesaria, el estar asociado a otro sabor, que es el sabor que se denomina umami, o la textura umami. Nosotros, por mucho que sabroso, dice Rebeca. Sabroso, pero es más que sabroso. Sabroso es salado. Pero claro, nosotros no tomamos sal. Nos gusta lo salado, pero no nos echamos sal a la boca. Nos gusta lo dulce, pero tomamos azúcar y eso es muy desagradable, el azúcar a cucharadas. ¿Qué es lo que tiene que tener el dulce y el salado para que sean placenteros? Que simultáneamente se asocien a consistencia cremosa. Consistencia cremosa, que es la que confiere ese receptor umami. Consistencia cremosa, que es la que tienen, por ejemplo, los helados, las cremas pasteleras, los pasteles, todo aquello, el chocolate. Consistencia salada y cremosa, que es lo que tiene la carne, que es lo que tiene el jamón con la grasa integrada, que es lo que tienen los guisos. Le añaden esa consistencia cremosa para que sean placenteras y generen ya en nuestras papilas gustativas endorfinas, placer en nuestras papilas gustativas.
Eso es un mecanismo por el cual nos gusta la carne, nos gusta la hamburguesa, nos gusta el jamón, nos gustan los guisos que tienen eso. Pero es que con la carne pasa además otro fenómeno muy curioso que no se da en otros alimentos. Y voy a tu pregunta. Y es que una vez que esa carne se digiere y se absorbe, genera unas moléculas, unos oligopéptidos que se denominan nutropioides. Y esos nutropioides se absorben y en la vía periportal, es decir, en los vasos del área esplácnica, estimulan también, son endocannabinoides, estimulan los receptores como morfinas endógenas. No tenemos ninguna excusa para no comer carne. No, bueno, eso placer, es lo que, salud, vamos, esto es... Eso es lo que explica una cosa muy curiosa, ¿eh? Vosotros, los que tengáis perrillo, ¿no? Mi hija tiene uno, y vosotros habéis visto con qué avidez se come la carne, que dice uno, pero si es que no le da tiempo a saborearla, si es que la engulle y lo vuelves a echar otro trozo y lo vuelve a engullir. ¿Es que el placer de la carne está solo en las papilas gustativas? No. Está en esos receptores intrínsecos que ese perro, ese animal carnívoro, no necesita saborearlos en la boca. El placer se lo da una vez que lo digiere y lo absorbe. Decía Rebeca lo de sabroso, ¿no? Que es fundamental. Yo me alegro que el sabor sea uno de los valores ahora mismo gastronómicamente al alza, ¿no? Sí, después de algunos años a lo mejor que hayan estado mascarados bajo otros conceptos más estéticos, ahora priman el sabor, ¿no? Y muy interesante también las referencias que has hecho a lo saludable, ¿no? De comer carne, digamos, también para rebatir las impresiones negativas de determinados informes que hablan incluso pues, de propiedades cancerígenas de la carne. Y yo creo